Bienvenidos a este canal de YouTube Tendencias de nuestro tiempo de la Iglesia del Camino de la Fe. Gracias a Dios que nuevamente nos permite el Señor llevar a cabo una transmisión más. Estamos agradecidos y felices porque Cristo Jesús nos da esa felicidad. Saludamos a la iglesia, saludamos a nuestro auditorio y como siempre con el gusto de poder invocar el nombre de Jesús, porque sabemos que su nombre es una delicia en nuestros labios, es una seguridad, es una esperanza. Y este día vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer el capítulo 1, del verso 1 al verso 14. Y dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por la sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como están en los cielos, como están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo tuvieron suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias por estos pasajes de la Escritura que son nuestra herencia espiritual. ¿Y cómo no la vamos a atesorar si viene de parte de Dios? Para nosotros es una alegría, hermanos, y como siempre deseamos lo mejor para usted, para su familia. Y vamos en esta hora, hermanos, vamos a cantarle al Señor, porque verdaderamente que el canto enriquece nuestra vida. Pues a través del canto se reconoce el cuidado que el Señor Jesucristo ha tenido para con cada uno de sus hijos. Pues una de las cosas que siempre se ha predicado y se ha enseñado, que el creyente en Cristo Jesús es un creyente feliz. Yo soy feliz y sin duda usted y su familia también lo es, porque cuando nosotros damos una apertura para que el Señor Jesucristo reine en nuestras vidas, el Señor nos bendice. A pesar de tener muchas adversidades, a pesar de haber necesidades, sabemos que la mano de Dios se extiende para bendecir nuestras vidas. Y una de las cosas, hermanos, que nos da esa felicidad es tener un encuentro personal con Jesucristo. Por eso, cuando un creyente se convierte al Señor, viene a lo que se conoce como una nueva vida. Y es entonces cuando se le llama a esa persona que es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
y verdaderamente que Cristo Jesús hizo un gran sacrificio en la cruz, porque aquí el Señor vertió su sangre preciosa, esa sangre que nos limpia no solamente del pecado, sino a través de la sangre de Cristo tenemos sanidad y tenemos la vida eterna. No solo su sangre es tan valiosa porque su sangre es lo más precioso. Con su sangre Él nos limpió y nos redimió de toda maldad. Y yo quisiera que en esta hora, si usted todavía no ha recibido a Cristo, este día a través del consejo de la palabra, el Espíritu de Dios toque su vida. Toque la vida de su familia, toque la vida de sus amigos, de los que aún no tienen a Cristo Jesús en sus vidas. Por eso el profeta Isaías dijo en el capítulo 1, verso 18, «Venid luego, dirá Jehová, y estaremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Así que este día vamos a cantarle al Señor. Nosotros aquí en este lugar, y usted ahí en su casa, en su trabajo, en el lugar donde esté, dele la gloria al Señor, porque mientras nosotros le cantamos al Señor con todo el entendimiento, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, el Señor Jesucristo va a resolver muchos de nuestros problemas. Nos va a sorprender en nuestras necesidades. Y el Señor dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Así que en esta hora, cantémosle al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo. Sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez, cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, con júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez, cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre, mi Jesús, una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre, mi Jesús.
una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre, mi Jesús, una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre, mi Jesús. Yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre, mi Jesús. Yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre, Jesús, una gota de tu sangre sobre mí. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Yo te doy las
alabanzas en las naciones. Pues tu eterno amor grande es, más grande aún que los cielos, tu fidelidad más alta, más que las nubes, sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria en la tierra gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos cantaré alabanzas en las naciones, pues tu eterno amor grande es, más grande aún que los cielos, tu fidelidad más alta, más que las nubes, sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Y diré, este es el día que ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Y diré, este es el día que ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Gracias
gracias a Dios, mis hermanos, y yo sé que hemos sido bendecidos. Realmente cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, lo hacemos con un gran reconocimiento, sabiendo que Dios está en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra, y que tenemos muchas necesidades, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros y por eso somos vencedores. Así que este día vamos a dejar estos micrófonos a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que él siga desarrollando estas prédicas que llevan por título la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Hermano. Gracias, hermano. Pues gracias a Dios una vez más por el privilegio de encontrarnos aquí para presentar la palabra. Una palabra que produce resultados. Y envío un saludo cariñoso a nuestros hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe, que de esta manera mantenemos una relación, aunque no es presencial en términos congregacionales, pero sin embargo es un medio de comunicación que nos permite estar atentos unos de los otros. Así que esta mañana vamos a entrar al mensaje de la palabra. Y el domingo pasado hablé acerca de aquel leproso, totalmente leproso, que el Señor Jesús le dijo que sí quería sanarlo y que regresó feliz. Dice que empezó a publicarlo mucho, aunque el Señor le había dicho que no lo hiciera. De tal manera que lo que voy a leer, la historia de lo que voy a leer el día de hoy, es continuación directa de lo que acaba de suceder con el leproso. Bueno, ahora ex leproso. Y dice el versículo 45 del capítulo anterior, del 1, que no es donde voy a predicar, pero para hacer una relación. Mas él salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, como quiera, aunque se fue al desierto. Pero luego el capítulo 2, que es donde tenemos el mensaje, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y toma tu lecho y vete y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho
y vete a tu casa. Una historia que terminó extraordinariamente bien. Padre Santo, permite que el mensaje de la palabra lo pueda expresar de manera apropiada, con gozo, con emoción en el alma, y que mis hermanos lo reciban también de esa misma manera, y quienes los escuchan y necesiten perdón de pecados o sanidad, suceda en ellos también un milagro. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Muy bien, mis hermanos. El tema de este mensaje es muy significativo en términos ministeriales y doctrinales, porque es la historia de un hombre que tenía dos problemas. Uno, que era pecador, y el otro, que era paralítico. Este fue llevado por 4 hombres ante el Señor Jesús, quien trató primero con sus pecados y luego con su enfermedad. Ese es el orden. Primero los pecados, luego se ora por la sanidad. Porque eso incluso es lo que yo vi en aquellos viejos evangelistas del siglo pasado. Primero le decían a la gente que recibieran a Cristo como su Salvador. Y después de que la gente recibía a Cristo, oraban para que el Señor sanara a los hombres, a las mujeres. De tal manera que voy a empezar esta historia poniendo muy en alto que lo más notable de este mensaje no es la sanidad del paralítico. Es preciosa cuando Dios hace una obra y la vemos, como tantas veces lo hemos visto. Pero en esta historia tan extraordinaria, lo más importante no es la sanidad del paralítico. Entonces, ¿qué sería? Sino que por primera vez el Señor Jesús públicamente le perdonó los pecados a alguien. Esa es la cuestión que hay que poner muy en alto. Y no solo eso, perdonó pecados, diciendo, tus pecados te son perdonados, que parecería una cosa muy sencilla, un montón de palabras. Pero el Señor Jesús afirmó además que tenía potestad para hacerlo. Cosa que para algunos representantes religiosos, lo que estaba haciendo ese predicador Jesús de Nazaret no era más que usurpar un derecho divino, diciendo, solo Dios puede perdonar los pecados. Y no estaban equivocados, porque es contra Dios contra quien se peca. Pero, ¿por qué creen que el Señor Jesús se los perdonó? Pues porque Jesús es Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros, que tuvo una condescendencia extraordinaria, el Hijo del Dios Altísimo, de venir a vivir entre nosotros, de hacerse un vecino nuestro, que no es cualquier cosa. Yo lo he dicho siempre, eso es para estar de manteles largos. Nos honró al visitarnos. Pues Jesús es Dios hecho hombre, y por supuesto que tenía potestad, derecho de perdonar los pecados aquí en la tierra. Esa será, hermanos, la idea central de este mensaje. Es decir, ¿quién es este que se otorga el derecho de perdonar los pecados? Pero no lo hacía. Voy a tener que decir
que lo sigue haciendo. Él sigue perdonando los pecados. Por eso cuando Él se fue a su Padre o fue llevado al cielo a su Padre, Él había ordenado a los discípulos, a los apóstoles, que predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Por lo tanto, no solamente perdonó, sino Él sigue perdonando el día de hoy y usted puede experimentarlo. Él sigue ejerciendo ese derecho divino hasta el día de hoy. Alabado sea Dios. Y usted puede apelar a eso y decir, el predicador dijo que tu palabra decía que tú sigues perdonando los pecados. Y mi vida es una vida hecha a pedazos. Yo le digo, tráigale al Señor los pedacitos que le quedaron y verá usted cómo Él le da un nuevo comienzo. Y allí precisamente en eso está la historia. Donde Marcos comienza diciendo, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días. ¿A qué se refiere eso de después de algunos días? Pues algunos días después de haber sanado a un hombre completamente leproso, totalmente leproso, que no tenía ninguna esperanza. Pero el Señor no solamente perdona, sana las peores condiciones en que esté un cuerpo, porque es el creador de las cosas. Y a este hombre totalmente leproso que el Señor sanó, a quien hoy le puedo decirle el ex leproso, le dijo el Señor, a nadie le digas nada. Le dio un mandamiento. Pero este hombre estallaba de gozo, emocionado. ¿Usted cree que no le pasaría a usted lo mismo? Bueno, creo que ha habido algunos que parece que el Señor no hizo nada por ellos. En la Escritura lo está. Pero este apenas hubo empezado a salir, empezó a gritar y empezó a publicar por todas partes. Y dice Marcos que por eso que hizo este hombre, el Señor Jesús tuvo que irse a los lugares desiertos. Sin embargo, hasta allá iba la gente. Jesús era la razón de su búsqueda. Esta es una buena idea, que el Señor Jesús sea el motivo de lo que usted busca para su alma, para su cuerpo, para la eternidad. Sin embargo, el Señor ha vuelto. Y se oyó que estaba en casa. Y se juntaron a Él, dice Marcos, muchos que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces puedo decir que era este momento donde la popularidad del Señor Jesús, que esa es una cuestión que hay que verla, la popularidad del Señor Jesús iba creciendo de manera exponencial, iba subiendo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús fue crucificado, su popularidad estaría en cero popularidad. Votaron mejor por un delincuente que por él. Por eso dice, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Barejón en tierra seca. Pero aquí en este caso la popularidad del Señor Jesús iba muy, muy arriba, aunque luego se habría de desplomar allá por Juan capítulo 6, después de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando quisieron hacerlo rey y él no aceptó, esa multitud de más de 5,000 se decepcionó y lo abandonaron. Y entonces
se correría la noticia sin duda de los enemigos suyos, de los malintencionados. Señores, el profeta de Nazaret va en declive, va a menos, su popularidad se vino abajo, se despedazó y ya nadie le sigue. Que fue cuando el Señor Jesús, con mucha nostalgia, le pregunta, le dice a sus discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Sin duda, con la esperanza, yo lo digo de esa manera, que le dijeran que ellos no. Y Pedro responde así: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Era como decirle: ya probamos esa vida y no nos gustó. Y dieron un voto a favor del Señor Jesús. Pero aquí estamos en el momento en que la popularidad iba creciendo y había llegado a grandes alturas. Pero era una popularidad que tenía mucho que ver con sus milagros. Qué pena cuando la gente es milagrera y solamente basa su fe en que si ve un milagro, en que si Dios hace esto o hace el otro. La gente linda de Samaria que le creyó nomás porque Él lo dijo. Esa es la pureza de la fe. Le creo, aunque no haga ningún milagro, le creo porque Él lo dijo. Y el Señor premió a la gente de Samaria con un gran avivamiento, mandando a Felipe. Y dice Marcos 4:24, y corría su fama por toda la Siria. Y le trajeron todos los que tenían mal. Yo digo, qué inteligente es el liderazgo de esas regiones, porque la enfermedad tiene un costo social muy alto. Arruina la economía de la gente. Quita el sueño, destruye. Bien decía un predicador que Satán era un ladrón, cosa muy cierta. Y estos, al saber precisamente que el Señor Jesús hacía todas esas sanidades y tenía misericordia del pueblo, motivaron a la gente para que pues vayan con Él, y venían de todas partes, animados por su liderazgo sin duda. Dice que vinieron los tomados de diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Pero Jesús es especialista en todo. Y Mateo puntualiza: y los sanó a todos. Y eso precisamente de que los sanó a todos se convirtió en una versión más que corría de boca en boca. La gente diría: es que el profeta de Nazaret puede hacer milagros, puede sanar toda enfermedad en una persona. Pero eso no es todo, igual si se trata de una multitud. Esa debió ser la versión que escuchó ese hombre que estaba totalmente leproso. Y al oír eso, de que sanó a todos de diversas enfermedades físicas y espirituales, sus esperanzas renacieron. Alabado sea Dios. Porque Jesús es eso, es esperanza. He dicho, es ilusión. Esas esperanzas que ese hombre tenía perdidas. Fue para él sin duda la mejor noticia jamás oída. Pero con eso que oyó, con esa información que le dieron, pensaría, si sanó toda clase de enfermedades, y no a uno, sino a todos, entonces significa que Él puede. Y yo digo desde este siglo, por supuesto que Jesús las puede, y que Jesús puede. Vaya a Él con esa confianza. Él diría, Él puede. De eso sí estoy seguro.
aunque tengo una duda, ¿sí? Sé que Jesús puede. Lo que no sé es si Él quiere, porque Él puede. Y Jesús quiso. Cuando le dijo, quiero, sé limpio. Y este hombre, la lepra desapareció al instante, apenas dar la palabra. Y le dio a este hombre emocionado, que yo no sé cuál sería su expresión, si estaría brincando, saltando de gozo, pensando en que ahora él era un hombre que podía ir a su casa, a su pueblo, a su aldea. Pero Jesús, a ese hombre eufórico, le dio una orden muy clara. No lo digas a nadie. Pero sin embargo, no obedeció. Y entonces yo pensaba cuando era un predicador muy joven, qué detalle, no hubo consecuencias. Es decir, si desobedeció, no hubo consecuencias. El Señor Jesús no le dijo eso, solamente le dijo, no lo digas a nadie, hasta allí. Y yo digo, no creo de consecuencias. ¿Por qué, hermano Ramos? ¿Por qué? Alégrese por esto. Porque acaso es un delito tener gratitud como la que tenía este hombre. Es un delito estar desbordado de agradecimiento. Me parece que Pablo tomaría esta idea en su boca y diría, es que contra tales cosas no hay ley. Porque no hay una ley, diría Pablo, que castigue lo que llamaríamos como un exceso de gratitud. ¿Habrá eso de exceso de gratitud? Así que esta historia se sumó a todas las demás historias del principio del ministerio del Señor. Y entonces las versiones se siguieron acumulando, siguieron creciendo. Y ahora la gente diría, Jesús puede, pero también quiere. Y como Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, la respuesta que le da a usted es, sí quiero. Si usted con todo su corazón le pide y confía en Él, que Él es verdadero, la respuesta es, sí quiero, porque Él no cambia. De tal manera que Jesús puede y quiere. Lo que lo estoy planteando es este detalle, que una obra causaba una aversión, pero que se sumaba a otras, daba razón a otras, y otros más vinieron por ayuda, y otros casos más se iba a sumar. Porque después de la sanidad de aquel leproso, escandaloso, alabado sea Dios, dice Marcos en el verso 45, ¿qué tan escandaloso es usted para agradecer al Señor? Dice Marcos en el verso 45, que empezó a publicarlo mucho, de eso prediqué el domingo pasado, y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar manifiestamente en la ciudad, porque había impactado el testimonio de este hombre. Yo estaba totalmente leproso. Y al decir la palabra quiero, me dijo, sé limpio, la lepra se fue. Y ya el Señor Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad. Dice, sino que estaba fuera en los desiertos. Sin embargo, Marcos agrega que la gente seguía viniendo a él. Así pasaron unos días y ahora el Señor Jesús regresa a Capernaum. Volvió después de aquel espacio que abrió por causa de aquel gritón emocionado. Dice, y se oyó que estaba en casa. Y esa historia de lo que había sucedido con ese leproso y que
había ido con el Señor y no lo había dejado con las manos vacías. Llegó hasta otro hombre que es el paralítico de esta historia que he leído. Así que dice Marcos, después de algunos días. ¿Y por qué eso de algunos días? Tengo que volver a decirlo. Y sabe que me emociona mucho decirlo por causa de aquel leproso feliz gritón. Lleno de alegría. ¿Cómo me voy a callar si lo que el Señor hizo conmigo es maravilloso? Por eso le llamo yo el feliz gritón. Así que se oyó que estaba en casa. Y de inmediato aquella casa se llenó, a grado tal que ya no cabían. Por cierto, no podemos dejar de dar importancia en esa reunión que estaba en esa casa a otro grupo muy selecto que estaba allí también. Había mucha gente, por lo que se deduce que esto se les había dado un lugar frente a Jesús. Le dieron un lugar honorable cerca de Jesús. Estos eran los fariseos y los doctores de la ley, los escribas, los que sabían interpretar las cosas de Dios. Dice Lucas que estaban sentados a ver qué iba a pasar. En realidad habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Es que en realidad esto estaba causando mucho revuelo. Como dicen ahora, mucho ruido. De tal manera que en Jerusalén se enteraron y querían saber lo que estaba sucediendo con Jesús, que les había llamado la atención a ese liderazgo allá en la capital, y los enviaron para que cuidaran lo que decía y hacía. Sin duda para que lo cuestionaran, si era posible, lo encontraran en error. Así que no perdían palabra, no perdían paso de Jesús. Todos estaban atentos, oyéndolo, buscando en qué podían tomarlo en error. Pero Marcos agrega un detalle extraordinario, que la virtud del Señor estaba allí para sanar. O sea, una operación sanadora se había derramado sobre ese lugar, sobre esa casa. Porque dice, allí, la virtud del Señor estaba allí para sanar. El poder de Dios estaba allí. Y eso de que la virtud de Dios estaba allí, es que esto es el secreto. Que donde se enseña la palabra, y esta la gente la oye con mucha atención, sin distraerse, oyéndola con atención, siempre habrán de suceder cosas. Aunque muchos milagros no son siempre cosas manifiestas, pero suceden. Así que la casa se ha llenado. Y al parecer esa casa, pues no sé, podría ser la de Pedro, porque se percibe que no era pequeña. Era considerada como una casa de gente de clase media. Y Jesús enseñaba. Y justo en esa reunión donde nadie cabía, donde cada espacio estaba ocupado, donde nadie quería ceder su lugar a nadie, a ese lugar llegaron 4 hombres trayendo un paralítico.
intentaron entrar una y otra vez, pero el acceso a Jesús sencillamente era imposible. Pero la fe es muy atrevida, hemos dicho. La fe es audacia. La fe vence cualquier obstáculo. Aquí, sencillamente llegar a Jesús era cosa imposible. Estaba llena. No solo la casa, sino dice que hasta el patio. Debió ser un lugar grande, una casa grande y un patio grande de un terreno más o menos grande. Y por lo que dice que no podían entrar. Yo digo, ¿cómo no? Si este es un caso donde este hombre viene muy enfermo, donde es un caso de un paralítico. Pues sí, pero nadie quería cederle su lugar. A nadie. Y yo digo, a mí se me hace que yo tampoco, porque yo quería estar viendo a Jesús. Por lo tanto, no puedo culparlos a esa gente que estaba allí oyendo y viendo al Señor Jesús. No puedo culparlos de semejante descortesía, de semejante falta de gentileza. Es que todos querían ver a Jesús. Ahora, ¿quiénes eran estos 4? Pues yo digo que daría igual y no es necesario saberlo. Lo que sí se dice es que esos 4, igual que el paralítico, tenían fe. También habían oído de las maravillas que el Señor Jesús hacía. Todos tenían fe, estos 5, porque Marcos habla de ellos en plural, diciendo que Jesús, viendo la fe de ellos, luego eran 5 hombres de fe, con fe en sus corazones, y nadie los dejó pasar. Y digo, pues qué bueno, me alegra que nadie los haya dejado pasar, porque si no, no tuviéramos esta historia tan preciosa. Gracias, los hechos del Señor Jesús, donde quiera dejaban una emoción en el alma, hasta el día de hoy. Yo espero que usted esté disfrutando esta historia. Gracias a Dios que nadie quiso dejarlos pasar. Sin duda rogaron, pero todos se hacían o disimulados o abiertamente les decían que no les iban a dejar pasar. Y qué bueno, digo, porque nos habríamos perdido una historia de audacia como esta, única en su género. Sí, definitivamente. ¿Qué podían hacer? Bueno, podían esperar que aquella reunión se despejara. Dejar eso para otra ocasión. La fe que traían era decisión y dijeron, no vamos a hacer eso. A Jesús venimos y a Jesús llegamos. Porque Él puede sanar a este hombre. Y sabemos que dijo que sí quería. Que lo había hecho con muchos otros. Que sin duda lo haría con él. Y es cierto, no hace el Señor acepción de personas. No se desanimaron. Alabado sea Dios. Sin duda dijeron, no podemos rendirnos. Ese es el lenguaje de la fe. Le dice no al desánimo. Ya lo trajimos hasta donde Jesús está. Y a Jesús hay que hacerlo llegar. No dejarían pasar la oportunidad y pensarían, dicen que el leproso no se fue leproso, que se atrevió, que fue muy atrevido y se metió entre la gente con el riesgo de perder la vida. Pero el Señor, el profeta, no lo expuso a la muerte, sino que lo limpió de pies a cabeza y ahí anda gritando por todos lados. No se fue leproso.
Por lo tanto, yo no debo regresar paralítico. Lo único es que yo llegue al Señor Jesús. Esta es una historia, un ejemplo, una lección encantadora. Solo es cuestión de que usted llegue al Señor Jesús, que se postre, que doble su rodilla y le diga: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que viniste a darnos salvación y también salud a nuestro cuerpo. Déjame llegar hasta ti. Así que pensaron, no nos dejan por ningún lado. La pregunta inercial sería: ¿ustedes qué creen? ¿Por dónde podemos entrar? Y yo siempre he creído que los 5 intercambiaron miradas hacia el techo, como diciendo: por el techo. Y con la mirada dijeron: por el techo, alabado sea Dios. Y el Señor Jesús, que lo sabía, que Él conocía las cosas, debió decir: suban al techo. Así se hace. La fe es atrevida. Estaba decidido que iban a irse por el techo, que lo iban a abrir. ¿Puede usted imaginar esa escena? Yo digo que los que estaban afuera y lo veían, debieron reírse y decir: ¡qué locura! Pero yo digo esto, escúcheme bien, yo digo: ¡qué fe tan original! ¿Por qué? ¿Por qué original? Porque jamás nadie había hecho eso. Y los que estaban dentro de la casa debieron oír pasos y dirían: alguien anda arriba. Y era cierto, alguien andaba arriba. Eran 5 hombres de fe, 5 hombres a los que la fe los empujó a la audacia. Empezaron a descubrir el techo y sin duda tierra empezó a caer. Y esos hombres por fin abrieron el techo. Por fin lo lograron. Ese paralítico ahora está ante Jesús. A Jesús vinieron y con Jesús llegaron. No sé. Y aquí yo quiero pedirles a ustedes, mis hermanos, que escuchan esta reflexión, agucen su sentido. ¿Cierto? Ahí está Jesús. Pero también están los expertos en la ley. Y usted me va a decir: hermano Ramos, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho. Era un peso enorme. Mire esta cuestión. Es que ellos enseñaban que nadie que fuera pecador podía ser sanado por Dios. Y este hombre era pecador. ¿Cómo lo sé? Pues le perdonó los pecados. Así que según los rabinos, ese hombre no podía ser sanado porque era pecador. Y pensaría: qué problema, qué pena, tanto que nos costó llegar hasta aquí. Y el problema es que yo soy un pecador. ¿Qué voy a hacer con mis pecados? ¿Cómo se resuelve esto? Y cabe decir que ante el caso de un leproso, estos expertos en la ley, que siempre estaban juzgando las cosas, se declararían impotentes para resolver el caso de la lepra. ¿Cierto? Pero tampoco tenían nada para este paralítico, más que crítica, más que obstáculo. Usted no se desanima, está frente a Jesús. Y Él es el que tiene el dominio de las cosas. Toda potestad, dijo, me es dada en el cielo y en la tierra. De tal manera, nada tenían para este paralítico. Sí, es cierto, solo que para ser sanado este paralítico tenía que estar limpio de sus pecados. No tener deudas con el Altísimo. Pero por eso tampoco podían hacer nada. Es más,
Nadie puede hacer nada por los pecados de alguien. Ni siquiera tendrían una palabra de consuelo para aliviar la conciencia cargada de pecados de nadie. Solo tendrían acusaciones. Estaban allí, pero nadie podía hacer nada. Todo debió estar en silencio. Los rabinos, los escribas, pensando, aquí se va a cometer un error, si es que lo sana, o este hombre va a tener que irse decepcionado. Pero ¿hará Jesús algo? ¿Está limitado el Señor Jesús? ¿Está impedido acaso? No importa cuál sea su condición, el Señor Jesús nunca estará impedido para hacer algo por usted. Ahora le recordaría a ese paralítico, el Señor Jesús, es que mira, tú tienes pecados. Y habría de decirle el Señor, discúlpame, lo siento, eres pecador y no puedo sanarte. ¿Se está dando cuenta del problema? El problema ya no era la parálisis. El problema ya no era que no podía caminar. El problema ahora era el pecado, su pecado. Y sin duda, en medio de esa condición, de esa circunstancia, de estar frente a Jesús y estar frente a los escribas, debió haber en su alma emociones muy encontradas. Tenía fe y al mismo tiempo debía tener temor y desesperanza, como para reflexionar y decir, ¿de qué ha servido todo lo que hicieron por mí estos 4 hombres? Si mi pecado está de por medio, ¿de qué va a servir? Por eso dije, es un mensaje ministerial en términos doctrinales importantísimo. He de regresar paralítico a mi casa, cargando todos mis pecados. Pero sin duda, el Señor sabía lo que estaba pasando. El desánimo que se podía apoderar de ese hombre. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Primero, le miró con simpatía para decirle sin duda, ten ánimo, confía, que no te asusten tus pecados si estás aquí conmigo, porque yo sé qué hacer con ellos. Alabado sea Dios. Y vaya que si el Señor sabe qué hacer con los pecados del hombre, tanto así que Él canceló nuestra deuda en la cruz del Calvario. Porque es el Señor, sabe qué hacer con sus culpas, con sus pecados, con su ruina moral, con su ruina espiritual, con su ruina familiar. Él sabe qué hacer. ¿Por qué no le confía a Él esta mañana? Dobla su rodilla y le dice, mira, este es mi problema. Quiero, Señor, que me ayudes. Algo así como, si estos dicen que los pecados son el problema para que yo sea sano, entonces diría el Señor Jesús, haré algo con los pecados de este hombre. Y dice Marcos, y viendo la fe de ellos. O sea, no se desmoralizaron, no se desmoronaron. A esas alturas de la confrontación, la fe en ellos seguía. El paralítico debe decir, es que yo sé que él puede también. No había pensado en mis pecados, pero ahora están en medio, alejándome de mi salud. Y entonces el Señor, viendo la fe de ellos, dice Marcos, se dirigió solo a uno. Y ante los fariseos y los doctores, le habló a este hombre, como lo haría con usted esta mañana, con las palabras más tiernas que nadie esperaría. Hijo, tus pecados te son perdonados.
Algo así como: mira, si los pecados impedían tu sanidad, eso ya no existe. Está abierto el camino para tu sanidad. El camino está despejado. El Señor Jesús sabe qué hacer con los pecados suyos. Que quizá usted esté viviendo un momento cuando se siente acorralado, que ya no tiene salida. Pero si usted va al Señor y le ruega que lo salve, que perdone sus pecados, que le dé una nueva vida, se va a sorprender cómo las cosas se arreglan. Hágalo, hágalo. Pero en esto que Jesús ha hecho, hay una cuestión moral de fondo. Escuche, es que dando primero perdón de los pecados, estaba enseñando a su vez sobre el aspecto moral de los milagros. O sea, no piensen en los milagros por el milagro mismo. Mucha gente se acerca para que oren por ellos, va a los cultos, va a las iglesias. Cuando oyen que hay un culto de sanidad divina, que así lo mencionan, corren, llenan aquel lugar. Pero los milagros y sanidades tienen un aspecto moral. En este caso, hay el aspecto moral de la sanidad de este hombre. Y Jesús, de esa manera, va al problema más profundo. Se dirige al más urgente, que es la misma enfermedad. Al problema que sí cala dentro del alma, que tiene consecuencias eternas, que es muy urgente, mucho más urgente que la enfermedad. Te perdono tus pecados. Cuando ese hombre oyó eso, sin duda sintió que una carga se caía de su espalda. Eso sacudió a los escribas y fariseos. Por cierto, no expresaron palabras, pero dice, los cuales pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla este hombre así? Está blasfemando. Blasfemias dice. Y dijeron algo que es muy verdadero. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pensaron que Jesús, estaba cometiendo usurpación, queriendo tomar el lugar de Dios. Debo decir que desde su punto de vista tenían toda la razón, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero entonces yo les digo a ustedes esta mañana, pues ¿por qué cree que Jesús se los perdonó? Si solo Dios puede perdonar, pues se los perdonó porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios, ellos dirían, es que ese poder jamás ha sido delegado a ningún hombre. Ningún hombre, por muy consagrado a Dios, por muy santo, por muy piadoso, por muy poderoso que haya sido en su ministerio, ningún hombre se ha atrevido jamás a decir que perdona los pecados. Porque aunque sea el hombre más santo de la tierra, no deja de ser más que un mero hombre. Es cierto eso, mis amigos, pero Jesús era Dios hecho hombre. Era el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Estaba allí el mismo que creó todas las cosas, porque dice Juan que todas las cosas por Él fueron hechas y que sin Él nada. Me gusta esa idea, sin Cristo no hay nada. Luego se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué bondad tan grande, qué cosa es el hombre, diría el salmista en el Salmo 8, para que tengas de él misericordia, y el Hijo del Hombre para que lo visites y le hayas hecho un poco menor que los ángeles. Sin embargo, las sorpresas, aquel hombre se levantó sin duda, o todavía no llegaba a eso. Las sorpresas no se habían terminado. Así que
Si antes había visto los pensamientos del paralítico, sin duda, y lo animó, ahora ve los pensamientos de ellos. Y les dice: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Los sorprende. ¿Qué es más fácil? Los cuestiona y dice: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. Si ellos estaban en una encrucijada, no tenían salida ante el cuestionamiento que Jesús les hace. Porque si ellos decían que era más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, el Señor Jesús les habría dicho: muy bien, señores, pues atrévanse a perdonar los pecados. Temblarían. Solo que en sus mismas palabras eso sería imposible, porque solo Dios perdona los pecados. Pero si dijeran que era más fácil decirle: levántate y anda, el Señor Jesús les diría: muy bien, señores, pues entonces ordenen que se levante, levanten a este hombre. Cierto que muchos como Elías o Eliseo habían sanado a muchos, pero jamás habían perdonado los pecados. Y cierra esta historia en el verso 10 diciéndoles: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, o sea, aquí en la tierra donde estoy, el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, tiene potestad. Le dice al paralítico: a ti te digo, levántate. Y sin duda su organismo empezó a sentir que tenía fuerza. Maravilloso Dios. Yo no sé qué emociones abrigaría su alma, se convulsionaba ese sentimiento. Toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora ya no te van a cargar, tú vas a cargar tu propio lecho. Y al instante, dice Lucas 5:25, se levantó en presencia de ellos. Y los fariseos y escribas estaban enojadísimos. Y yo digo con gozo, aquel paralítico debió decirles a los 4 que lo llevaron: ahora sí, vámonos para nuestra casa, vámonos. Y podía decir: yo no sé cómo termina esta historia, pero yo ya tengo mi milagro. El Señor Jesús quiso perdonar ahora mis pecados. Sorprendido. Y ahora se agregaría y diciendo: no solamente hace milagros, sino que también perdona pecados. Y al paralítico primero dijo: primero tus pecados. Para que usted esta mañana, si está pensando en sus problemas, ¿por qué no piensa en decir: voy primero con mi asunto moral y espiritual, con mis pecados, para decirle: Señor, te quiero mostrar mi ruina? Y dice que este hombre se fue a su casa glorificando a Dios. Y termina esta historia diciendo: y todos fueron sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios. Allí se hizo un verdadero culto de glorificar. Todo el mundo por todas partes: gloria a Dios, gloria a Dios. Porque el Señor Jesús había dado una lección preciosa, que Él es el que perdona los pecados. Y que tenía facultad, potestad en la tierra de perdonar los pecados. Y que la evidencia, la prueba era que ordenaba que se levantara el paralítico y éste se levantó. Y esta prueba, esta evidencia es para usted esta mañana. Yo no sé qué piense de esto, pero yo le digo: doble su rodilla y dígale: Señor, yo he oído esta historia. Y el predicador dice que eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y que si yo vengo a ti con todo mi corazón y te reconozco como el Hijo de Dios, como mi Salvador, entonces todas las cosas cambiarán. Yo te ruego que mires mi condición, que mires mi vida que está arruinada. Señor, haz algo por mí. Dame completa liberación. Y que mi vida empiece un nuevo tiempo. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Gracias a Dios porque esta fue una historia bellísima, emotiva, así como aquel hombre. No, es que fueron dos hombres extraordinarios. Uno, el que cometió la audacia de meterse entre la gente, sabiendo que podían matarlo, porque estaba prohibido que ellos hicieran esas cosas. Estaba leproso, no puedes hacer eso, bajo la pena de muerte. Pero este otro, lleno de fe, cometieron la audacia más preciosa, abrir el techo. Por eso digo, la fe es atrevida. Que Dios les bendiga y nos estaremos escuchando el próximo domingo. Que sucedan con usted las cosas. Amén.